Clase 3.2 Factor común. En el problema nos pide que realicemos lo siguiente. Escribe en tu cuaderno el área descrita por las piezas. Y el literal B nos dice forma un rectángulo y escribe su área en términos de su altura y su base. Muy bien, entonces nosotros podemos observar en esta ocasión que acá tenemos para el literal A varias piezas. Tenemos este cuadrado, dado que sus lados miden x y x, y el área de esta pieza sería x al cuadrado. Ahora, acá tenemos 5 rectángulos, perdón, que tienen las mismas medidas, la misma base y en todos los casos, si ustedes pueden ir observando, y en altura también coinciden. Estos 5 rectángulos tienen la misma base, que es y, y la misma altura, que es x. Entonces el área de estos rectángulos sería y por x, base por altura. Base es y, altura es x. Y por x, eso nos daría xy en otras palabras. Tenemos aquí un rectángulo xy, dos rectángulos xy, tres rectángulos xy, cuatro rectángulos xy y 5 rectángulos xy. De tal forma que el área de las piezas, es la suma de todas esas áreas, que tenemos 1x cuadrado más 5xy, es decir, un cuadrado de área xy más 5 rectángulos de área xy. Ahora, en el literal B nos dice que formemos un rectángulo y escribamos su área en términos de base y altura. Lo que vamos a hacer es unir estas 6 piezas, el cuadrado con los 5 rectángulos, y formar un solo rectángulo, y nos queda de esta forma que nosotros visualizamos ahora en pantalla. Además de haber formado este rectángulo, nos piden que escribamos el área en sus términos de base y altura. Entonces hay que identificar la altura, en este caso la altura, y vemos que es x, y esa altura se mantiene constante porque aquí también tenemos x, aquí también tenemos x, y así para cada uno de los 5 rectángulos. Nosotros vimos que teníamos x como altura. Ahora, como base, si ustedes se fijan, es la suma de esta x, esto vale x, esto vale y, al final tenemos acá y 5 veces, entonces eso nos da en resumen que todo esto es 5y. Entonces la base en sí definitiva sería sumar esta región x con esta longitud, perdón, 5y. Entonces la base nos quedaría como x más 5y. Y recordemos que el área de un rectángulo es base por altura, entonces, o altura por base, da lo mismo en la multiplicación. Entonces a nosotros nos va a quedar en este caso x por x más 5y. Ahora, para factorizar la expresión se debe escribir nuestra área original o la área del ejercicio, del literal A, como x al cuadrado más 5xy. Entonces, en otras palabras, este es nuestro polinomio, nuestra expresión algebraica, que factorizada nos queda como x por x más 5y. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a identificar o cómo vamos a poder factorizar una expresión como x al cuadrado más 5xy de tal forma que sin recurrir al dibujo, sin recurrir gráficamente, yo puedo encontrar la respuesta, que en este caso es x por el factor x más 5y? Entonces, en este caso, lo que conviene a nosotros es que escribamos todo en términos de producto. Es decir, tenemos originalmente x al cuadrado más 5xy. Entonces todas las potencias, todos los coeficientes los vamos a escribir, todos los números, como producto de factores primos, como productos de variables. X al cuadrado, en otras palabras, a mí me indica que se está multiplicando 2 veces x. Entonces nosotros vamos a tener acá x por x, en otras palabras.
Ahora 5xy, escribirlo en términos de producto, pues sería 5 por x por y. Ahora que hemos escrito nuestro polinomio, nuestra expresión algebraica, todo en términos de productos, hay que identificar términos semejantes, es decir, alguna variable, algún número que tengamos tanto en el primer término, en el primer término, que este es este, y el segundo término, que es esto. Identifiquemos algo que se repite en la misma cantidad, en la misma forma, en la misma estructura, tanto para este término como para este término. Y en este caso vemos que es esta x. Esta x es la misma que tengo acá. Es decir, tengo x en ambos términos. Tengo x aquí y tengo x acá. Entonces ese sería mi factor común, x. De tal manera que el siguiente paso sería escribir mi factor común. Y habíamos dicho que es x. Si nosotros tenemos x como mi factor común, entonces lo voy a tachar. Si se fijan, porque este es mi factor común. Entonces después de tacharlo, ¿qué es lo único que me queda? Acá me queda x, porque teníamos dos x, entonces solo he tachado una x porque acá solo hay una x. Y luego más 5 por y, entonces me queda más 5y. Y aquí ya he factorizado. Y si se fijan, este es el mismo resultado que teníamos acá nosotros. Entonces, si se fijan, en conclusión, los pasos para poder factorizar es que escribamos todo como un producto de polinomios más simple. En otras palabras, las potencias y los números los descompongamos en multiplicaciones. Luego identificamos los términos comunes, es decir, qué es lo que se repite en cada uno de los términos de ese polinomio. Y eso que se repite en cada uno de los términos del polinomio en la misma cantidad y en la misma forma, entonces va a ser nuestro factor común, que en este caso fue x, y lo escribimos en primer lugar. Luego, para no confundirnos, en el paso anterior tachamos ese factor común, tachamos ese término semejante que encontramos en todos los términos, que aquí sería tachar x y aquí tachar una x, de tal manera que eso nos va a permitir identificar con facilidad qué nos queda después de tachar x, que era x más 5y. Y así es como se factoriza. Si se fijan, es pero muy fácil, solo es de recordar las propiedades de álgebras vistas anteriormente. Nos dice, él comprende si todos los términos de un polinomio tienen en común un monomio, entonces se extrae este monomio, se factoriza el polinomio utilizando la propiedad distributiva. En otras palabras, el factor común es la propiedad distributiva, pero viéndola de otra forma, viéndola desde el resultado hacia el planteamiento inicial de la propiedad distributiva. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio m por a más m por b. Ambos tienen en común m, entonces m sería mi factor común, solo lo escribo una vez. Si tachamos m, acá solo me queda a, entonces yo escribo acá a, luego seguimos las operaciones, que en este caso hay un signo más, y si tacho aquí la m, entonces me queda solo una letra b, de tal manera que m por a más m por b es igual factorizado a m por factor a más b. Ahora tenemos un ejercicio y nos piden que factoricemos ese polinomio. Nos piden que factoricemos el polinomio 5y cuadrado menos 10xy. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a tener que escribir tanto los coeficientes numéricos como las variables, las potencias en forma de producto. Entonces esto sería 5 por 1, 5. Si nosotros lo descomponemos en sus factores primos, esto sería quinta y nos queda 1. De tal manera que el 5 se puede escribir como 5 por 1. Sí se puede, 5 por 1. Ahora tenemos y cuadrada, y y cuadrado lo vamos a escribir como y por y. Recordemos que y al cuadrado nos indica el cuadrado, este número 2, que se está multiplicando dos veces la misma letra, y. Luego tenemos un signo menos y ahora va 10, pero 10 hay que descomponerlo en sus factores primos. hay que sacarle mitad, tercera, quinta, séptima, etcétera, de tal manera que los reducimos a 1.
Y en este caso nos queda mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces 10 yo lo puedo escribir como 2 por 5. Y luego tenemos las variables x, y, que eso lo voy a escribir como x por y. Ahora, tenemos que identificar qué letras, qué números hay en común en este término y en este término para poder escribir nuestro factor común. Entonces, si nosotros vemos que tenemos en común tanto acá como en este término, es este 5 con este 5, fíjense. Lo voy tachando de una sola vez. Y además tenemos repetida una y acá y otra y acá. Entonces, ¿cuál sería nuestro factor común? Sería 5 por y. Ahora, ya que escribí mi factor común, que es 5y, ¿por qué? Porque tengo 5 tanto en el primer término como y en el primer y en el segundo término. Escribo lo que me queda. Lo que me queda sería 1 por y, eso nos da y. Y acá tenemos menos, y 2 por x es 2x. Entonces ya he factorizado, si se fijan, de forma bien fácil. ¿Dónde hay que tener el dominio? En poder descomponer los números en sus factores primos y en poder descomponer las potencias en multiplicación, tal cual como es el caso de y al cuadrado como x por x. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, x cubo, entonces esto sería como x por x por x. Y recuérdense que debe de repetirse esas variables, esos números, en toda la parte de nuestra polinomio, y debe de repetirse en la misma cantidad para considerarlos como factor común. Aquí teníamos una y, pero como acá no tenemos otra y, entonces solamente una y fue considerada como factor común. Ojo en eso, por favor. Ahora, en el caso del lapicito, les pido a ustedes que factoricen los siguientes polinomios. Yo les recomiendo que trabajen hasta el literal f. Primero, pues si tenemos dos números, hay que descomponer ambos números en sus factores primos. Si no, pues no lo hacemos. Si tenemos dos o más números, sí hay que descomponer en sus factores primos. Luego descomponemos las potencias como x al cuadrado, como x por x, xy lo escribimos como x por y. Aquí tenemos x al cuadrado, aquí sería x por x. Y así en cada uno de los casos. Recuerden de que esas variables, por ejemplo en el caso literal e y f, debe de estar presente en todos los términos, tanto aquí como acá o acá. Si solo está en dos de los tres términos que conforman el polinomio, entonces ese no es factor común. De tal manera que, por ejemplo, acá tenemos 2x cuadrado y menos 3xy más y. Acá x no es factor común. ¿Por qué? Porque solamente tenemos x acá y acá, pero en este último término nos falta la x. Entonces desde ya les digo que x acá no es factor común. Resuelvan de literal a literal f.